Germán, insisto, Zeus es el mejor tirando rayos. No, pues, si es Thor. Zeus. Es claramente Zeus. No, es Thor. Es Zeus. ¡Yo digo que es Thor! Ya, perdón. Así es como vemos que los clérigos pueden imponer la palabra de sus dioses. Por todos los medios que sean necesarios. Este es un nuevo capítulo de Sin Pantalla, es el mejor canal en el que ustedes pueden encontrar todos los contenidos que quieran sobre Dungeons and Dragons quinta edición. Consejos de mecánica, de roleo, y también tienes que revisar nuestra serie paralela, La Forja de Aventureros, donde nosotros traducimos todos estos conceptos, todas estas mecánicas en un personaje eficiente. Una cosa muy importante es que todo este contenido lo hacemos directamente en español, aunque los libros de los cuales estamos trabajando todavía no se hayan traducido. Suscríbanse para que puedan ver todos los videos cuando recién estén saliendo al pinchar la campanita. Acá el día de hoy es otro capítulo de Sin Pantalla en el cual vamos a hablar de los clérigos. Los clérigos. El concepto del clérigo es súper claro, ¿no? Sí. Tú eres algo más que un sacerdote, eres algo más que simplemente una persona que tiene una religión. Tu fe te imbuye de poderes a través de tu divinidad, tú obtienes magia. Magia real, eso es muy importante, con la cual tú puedes operar, canalizar, cambiar cosas que tu divinidad quiere en el mundo. Así es. Por lo mismo, tú eres un catalizador de poder. Eres catalizador de los conceptos, los valores, los códigos que tiene tu divinidad, pero también del poder que te imbuye a través de su magia, a través de todas las habilidades que tú tienes como un clérigo. Tienes que, a nivel 1, elegir como clérigo un dominio. Un dominio te imbuye de diferentes poderes. Como por ejemplo Thor. Thor es un dios que es tanto de la tempestad como un dios de la guerra. Y por lo mismo yo elijo ser clérigo de la guerra del dios Thor. Estupendo. Y si esto fuera no un dios específico, sino que un panteón, Es lo mismo, muchos dominios y yo elijo uno que me especializa. y ese es el que te va a otorgar todos tus poderes como clérigo. Así es. Y esa es tu forma de interactuar con el mundo, esa devoción, esa forma en la cual constantemente estás siendo el instrumento, la herramienta de la divinidad a la cual tú sirves. Por lo mismo, tus hechizos son dones que te han entregado. Y eso te convierte en un ser milagroso, Sí. en un ser profético, en un ser que está completamente trascendiendo. Eres algo más que un sacerdote. De hecho, no tienes por qué ser un sacerdote, no tienes por qué estar imbuido de la investidura, sino que estás imbuido de algo más poderoso, la magia de tu Dios. Y la magia la puedes ocupar para cualquier cosa. Los clérigos se caracterizan mucho por sanaciones, las curaciones, ¿no es cierto? Pero pueden ocupar su magia para muchas otras cosas. Desde potenciarse en la guerra, en la batalla, engañar, poder controlar a otras personas, situaciones sociales, etc. Son despabullantes los clérigos. Y eso mismo te hace una columna vertebral del grupo. Eso te hace que el grupo, si bien no gira alrededor de ti, siempre de una u otra manera se va a terminar apoyando en ti un poco y tú te haces una parte central, un núcleo. No solamente el grupo, sino que también la misma campaña, la misma narrativa y la historia se van a apoyar en lo que tú estás haciendo para el grupo. Y por lo mismo también tenemos que entender que hay una relación con el escenario de campaña. Así como tu narrador te crea un mundo, tú tienes que interactuar un poco más activamente con él porque tú estás eligiendo un dios que probablemente tiene una iglesia, tiene un culto, tiene un panteón al que está asociado, y todo eso hace que tu personaje esté imbuido en el escenario de campaña. Esto es una conversación que sí o sí hay que tener con el narrador, ¿no? Así es. Porque uno como jugador no va y diseña cómo es el mundo, uno puede proponer lo que sería estupendo, pero básicamente es el narrador también, la narradora la que va tomando las decisiones respecto a su mundo. Y también te transforma a ti como jugador, porque tú te vas adaptando a las propuestas respecto a cómo se comportan las divinidades que vayan haciendo los narradores. Sí. Oye, Nico, ¿y qué crees que hace que esta clase sea distinta a todas las demás? Yo creo que tenemos que entender que las mecánicas principales, canalizar divinidad, los hechizos que te da tu dios, incluso tus competencias, todas se dan otorgadas por un dios, por una divinidad. Eso es lo que hace único el clérigo. Por lo mismo te tienes que hacer ciertas preguntas. ¿Quién es tu divinidad? ¿Cómo llegaste a tu divinidad? ¿Cómo llegaste a la fe en tu divinidad? ¿Y qué pasa si tu divinidad tiene una religión en el mundo? Y esa religión puede haber formado o no una iglesia. Exactamente. O un tipo de culto. ¿Cómo es este culto? Tienes que entender y diseñar probablemente en conjunto con tu narrador cómo va a ser ese culto, esa iglesia, esa relación con tu divinidad.
Y también si es que el trato que tiene la divinidad con los mortales es vinculante para mortales o para dioses. Así es. Por ejemplo, los mortales van a ser castigados si no se comportan como la divinidad quiere. La divinidad va a comportarse, va a tener una consecuencia positiva para los mortales si ellos rinden el culto como deben hacerlo. O por lo contrario, si la fe pierde creyentes, tal vez el dios disminuye en poder. Germán, hablemos un poco de las perspectivas mecánicas generales del clérigo. Bueno, lo primero es conocer su dado de golpe, que es el D8. ¿Y qué armas ocupan los clérigos? Todos los clérigos tienen en común acceso, competencia con las armas sencillas. Y dependiendo del dominio, tienen acceso a armas marciales. Los dominios de muerte, de tempestad, de guerra y salvaje. ¿Y cómo es con la armadura? Es parecido. Tienen todos acceso a las armaduras ligeras, medianas y a los escudos. Exactamente. Pero algunas también tienen acceso a armaduras pesadas. Naturaleza, vida, orden, tempestad, guerra, forja y conquistas. Todos pueden ser competentes con armaduras pesadas. Es parecido también con las competencias en habilidades. Así es. Todos los clérigos tienen una lista en común que es competencia en historia, en medicina, en perspicacia, en persuasión y en religión para elegir dos entre ellas. Sí. Y algunos dominios, como por ejemplo... Arcana, conocimiento, naturaleza y orden traen competencias con otras habilidades. Y las tiradas de salvación, sabiduría y carisma. Sí. Magia, tienes acceso a 3 trucos y una progresión común de hechizos para todos los lanzadores primarios. Los conjuros tú los vas a ir recargando entre descansos largos. Así es. Y ahí tú cada día ocupas la mecánica de preparar conjuros. Así es. De la lista completa de conjuros disponibles para los clérigos, tú eliges una cantidad igual a tu nivel más tu bono de sabiduría. Tu nivel de clérigo. Y esa cantidad de conjuros preparados, tú la eliges entre todos los niveles a los que tú puedas acceder. Por ejemplo, si yo tuviera 9 conjuros para preparar al día, podría elegir 9 de nivel 3, o 3 de nivel 1, 3 de nivel 2, 3 de nivel 3. Bueno, tu dominio siempre te dará una lista de conjuros preparados, que ya tú tienes, que no necesitas preparar todas las mañanas, que siempre tienes preparados, imbuidos según tu dominio. Los clérigos también tienen acceso a magia ritual. Eso quiere decir que todos los conjuros que ellos tengan preparados y que tengan una versión ritual, la pueden lanzar en esa versión sin gastar espacios de conjuros. Puedes ocupar también tu símbolo sagrado, el símbolo de tu divinidad, como un foco de magia. Una de las características especiales de los focos divinos es que pueden ser un emblema dibujado en un escudo. Así es. Eso quiere decir que en la mano que tú ocupas el escudo, puedes estar ocupándola para usar los componentes materiales de tus conjuros. A nivel 2, obtienes canalizar divinidad. Todos los clérigos tienen una en común, que es contra los no muertos, y la otra está determinada según tu dominio. La cantidad va a depender del nivel. Hasta nivel 5 tú tienes un canalizar al día. Y después empiezas a tener 2 y después a niveles más altos como nivel 18 creo, sí, 3. Y la última habilidad que tiene el clérigo, que la gana a partir de nivel 10, es intervención divina. Buenísima. Mecánicamente es súper simple. Tú tienes tu nivel de clérigo y lanzas un de 100. Y si es inferior o igual a tu nivel de clérigo, tu divinidad misma intercede por ti. Tu narrador va a determinar cómo efectivamente se pone en juego esta intervención divina. Tenemos que recordar también que no vas a poder ocupar intervención divina hasta 7 días después de haberlo ocupado. Y a nivel 20 ya no vas a tener que lanzar el dado de 100 caras, Germán. Siempre tu intervención divina va a tener éxito. ¿Qué funciones puede tener el clérigo dentro del grupo, Germán? Bueno, las funciones básicas más conocidas son las de sanador, combate, mejora, o sea, apoyo a otros personajes. O incluso de investigador, si necesitas información, un clérigo del conocimiento, por ejemplo. Excelente opción. Sí. También arrasan contra los no muertos. Ese es el momento clave donde tú vas a brillar en la batalla aniquilando a diestra y siniestra no muertos. Y bueno, como conjurador primario, claramente tienes un rol muy importante en todo lo que es el soporte de magia. Que los clérigos son la clase que tiene acceso a toda la magia poderosa y versátil y amplia de sanación. Sí, incluso de revivir. Los revivir, la resurrección, son parte de las capacidades que tienen los clérigos. Pero por lo mismo deberíamos hablar un poquito de los mitos de ser el sanador del grupo. Tú puedes primero prevenir que se haga daño. Es mejor prevenir el daño que es sanarlo. mejor prevenir que sanarlo. Además, nunca vas a poder curar tanto daño como el que van a ocasionarle los enemigos al grupo. Y otros
personajes también pueden curar, los bardos. Lo mismo guerrero, pueden mismo recuperar guerrero, puntos de exactamente. vida. Además están los descansos. Es mucho más rápido curarse así que estar especializando al clérigo para estar ocupando acciones durante el juego en curar. Todos los otros hechizos, ya sea de curación o de revivir, también los tienen otras clases. Los clérigos van a tener una tremenda versatilidad en cuanto a su función dependiendo los conjuros que escojan. Y como los clérigos pueden preparar entre descansos largos, o sea, diariamente, sus conjuros pueden ir especializándose día a día en funciones muy diversas. Exacto, pueden ir adaptándose. Y por lo mismo hay que destacar que el clérigo es bastante bueno en melee. Eso es enormemente diferente de las otras clases que vamos a ver aquí en pantalla, de conjuradores. Pasemos a la creación de personaje, Nico. Sí. ¿Cómo evaluarías tú la dificultad o facilidad de jugar un clérigo? Fácil de crear. Yo Diría que es fácil de crear. Sí. Tú eliges tu dominio, nuevamente es súper importante, pero a partir de ese punto todas las decisiones están un poco tomadas por ti. No es tan fácil de jugar porque esa mecánica de tener que preparar todos los días tus hechizos, la lista completa, lo hace un poco más difícil de jugar. Un poco más desafiante, sobre todo a niveles más altos. Quizás una buena clase para aprender a jugar. Así es, una dificultad intermedia, pero que además te enseña mucho y que finalmente si la dominas le puedes sacar una cantidad de potencial increíble. ¿Y qué tal es para interpretar a los clérigos? Un clérigo se puede interpretar muy fácilmente. Es fácil de rolear, pero también tiene mucha profundidad. Y obtener esa profundidad en tu clérigo, eso es lo que es difícil. Revisemos entonces las características, Nico. Así es, sabiduría. Bueno, sabiduría es la característica principal, es la que va a determinar cantidad de conjuros preparados entre descansos, es la que va a determinar la dificultad de tus conjuros, también la dificultad y algunos efectos específicos de tu canalizar divinidad. Luego de eso tenemos constitución, que es muy bueno para tus puntos de vida, para mantener concentración, lo cual es un clásico del clérigo también. Los clérigos tienen muchos conjuros de concentración, dado que están mejorando o debilitando oponentes, mejorando aliados, debilitando oponentes, mantienen la concentración en algún conjuro durante el combate casi siempre. Sí. Destreza o fuerza son de cierta forma mutuamente excluyentes. Sí. Es muy difícil que tú elijas los dos. Los dos, sí. También hay que aclarar que entonces un clérigo que escoge fuerza probablemente te use armaduras más pesadas, venga de los dominios que le dan acceso a armaduras pesadas y esté en una función más de melee. Así es. Mientras que los clérigos que escogen destreza vienen de los otros dominios, pueden ocupar, vienen de los dominios que son de armaduras más livianas, de interacciones más sociales, de evitar combates, y se aprovechan de armas a distancia, por ejemplo, tener buena iniciativa y buenas habilidades en sigilo. Inteligencia y carisma son las otras dos características que también pueden ser muy útiles, no hay que despreciarlas. Siempre, principalmente si quieres ser un rostro, obviamente tienes que poner puntos en carisma. O si quieres ser un investigador, pones puntos en inteligencia. Exactamente. Háblame de razas, Germán. Te hablo de razas. Yo creo que la raza clásica con la cual todos asociamos el D&D a los clérigos son los enanos. Los enanos en su subvariante de las colinas. Porque obtienen un bono en sabiduría. Así, más 2 a constitución, más 1 a sabiduría, competencia con algunas armas marciales y más puntos de vida, para que nadie te tenga que estar curando. Y luego tenemos los elfos de los bosques, Sí. que también tienen, junto al más 2 de destreza, un más 1 en sabiduría, y eso también le da acceso a algunas armas marciales específicas de los elfos, y una velocidad que siempre es bienvenida. Sí. Humanos, tanto normal como variante, siempre son buenos, así que no vamos a ahondar más en eso. Yo creo que sí, porque calzan culturalmente también con cualquier tema divino, con cualquier tema supuesto. eclesiástico, Sí. y eso es muy potente porque generas personajes más profundos rápidamente con un humano clérigo. Y eso te permite obtener poderes sinérgicos con las elecciones que puedes tomar como humano. Ah, genial, como un dote para especializarte más. Bueno, hablemos de trasfondo entonces. Yo creo que Sí. soldado, dado que tú no eres simplemente un sacerdote, vas más allá de eso, es muy temático, además que te da 2 habilidades, uno que es atletismo, que es muy bueno para evitar que te agarren, o para agarrar a tu enemigo, e intimidación, un juego y acceso a un vehículo terrestre. También me gustan los clérigos que son ermitaños, tienen acceso a las habilidades de medicina y religión, aunque ya estaban en la lista de clérigos, son útiles porque además les dan el kit del herbolista y un idioma que siempre es bienvenido. Sí, Acóligo también te da religión y perspicacia, pero además te da 2 idiomas
Indudablemente es muy temático. Es muy temático porque te hace calzar dentro de una iglesia, a diferencia del ermitaño que te hace una especie de clérigo que vivió una llamada o una revelación de algún Sí, tipo. son contrapartes esto. El huérfano, por otra parte, también es muy bueno para estos clérigos que quieran especializarse en infiltración. Te da sigilo, juego de manos, herramientas de ladrón y competencia con disfrazarse. Y todo eso son características a las cuales los clérigos normalmente no tienen acceso. No tienen acceso. En términos de los conjuros, vamos a partir hablando de los trucos. Sí. Uno de los trucos icónicos que ocupan los clérigos es la guía, Sí. que suma un dado de 4 de forma preventiva Sí. a cualquier aliado para hacer chequeos de habilidad. Por lo mismo, ustedes tienen que estar siempre atentos para darle la guía antes de que tus compañeros ocupen sus habilidades. Y como la guía puede aplicarse en cualquier chequeo de habilidad, es de una versatilidad tremenda. Sí. Luego de esto, llama sagrada, atributo a los muertos, palabra de radiancia, son trucos ofensivos que probablemente, si no estamos con un arma en la melee, probablemente vamos a querer tomar para tener daño consistente. Justamente, y yo como clérigo siempre tomaría uno de esos tres. Sí. No sé si tomar más de uno, porque de alguna manera pueden ser un poco redundantes, aunque palabra de radiancia puede atacar a un grupo que te está rodeando. Y bueno, obviamente tributo a los muertos es un daño tremendo. Sí, es muy importante. Taumaturgia, por otro lado, es la contraparte de este truco que es temático. Te da acceso a 1000 pequeños trucos, 1000 pequeños efectos. Es el truco más versátil de los clérigos y es, al menos para mí, extremadamente necesario tomar si de verdad quieres hacer un milagrero. Los conjuros ya de nivel 1, entre ellos se destaca bendecir, ¿no es cierto? Que es el mejor apoyo y mejora de combate para tus aliados que puede haber. Sí, a nivel 1. Curar heridas y palabras de curación son ambos hechizos de nivel 1 que son muy necesarios porque son de curación. ¿Son mutuamente excluyentes? No necesariamente, pero sí cumplen roles distintos. Ok. Por ejemplo, curar heridas es de contacto y por lo mismo yo tengo que estar al lado de mi compañero para poder curarlo. Bueno para un clérigo que está en melee, Exactamente. en primera fila. Exactamente. Perfecto, aunque Porque- cura hartos puntos. Exactamente. En cambio, palabra de curación es a distancia y por lo tanto, tal vez si yo no quiero estar en la melee o si yo no quiero moverme tanto en el campo de batalla, va a ayudar mucho además a estos enemigos, a estos aliados, quiero decir, que están caídos. Sí, porque curar a los enemigos no es tan buena No, táctica. no es tan buena táctica. Un error que aprendí a la mano. Y bueno, hay que diferenciar también palabra sanadora, ocupa una acción adicional, a diferencia de curar heridas, que ocupa una acción principal. Un conjuro ofensivo imperdible es infligir heridas. Primero, requieres hacer un ataque, ¡paf! De contacto, ¡paf! Hace 3 de 10, ¡paf! Es daño necrótico, ¡paf! Es el conjuro en nivel 1 que más daño puede hacer, ¿Entre todas las clases? entre todas las clases. No lo sabía, Germán, increíble. Por otro lado tenemos rayo de guiador, que a mí me gusta más. Hace 4 de 6, no es tanto daño, es daño radiante, pero da ventaja a tus aliados en el próximo ataque, entonces muy bueno para el trabajo en equipo. Y tenemos luego algunos conjuros más utilitarios, defensivos, como protección, santuario, escudo de fe. Todo eso potencia tus defensas y las de tus aliados. Para control tenemos otros como orden imperiosa o perdición. Y otros que son muy importantes para tener preparado, tal vez no para lanzarlos, pero sí como el ritual, son detectar, purificar, utilidad general que siempre viene bien. Y finalmente, arma espiritual, que ya es de nivel 2. Sí. Muy importante, es la mayor herramienta ofensiva que pueden tener los clérigos. Uno invoca un arma que te va acompañando y que va ocupando tus acciones adicionales para hacer ataques y movimientos del arma. Y además muy temático. Los subtítulos para el clérigo se llaman dominios y se eligen a nivel 1 y por lo tanto son intrínsecos al clérigo. Y ahora vamos a pasar muy rápido por todos los dominios porque son muchos. Muchísimos. Ya en el manual del jugador es la clase con más subtipos posibles, luego hubo una ampliación en los otros manuales y además tenemos una buena cantidad más en el resurgir del dragón. Así que vamos. Arcana, que significa trucos de mago, hechizos de mago, destraer piedras. Forja, da magia a las armas y resistencia al fuego. Luz es deslumbrar a tus enemigos y muchos hechizos de daño de fuego. Conocimientos, te da más habilidades, te permite bonos adicionales en habilidades, te da lenguajes y además muchas formas de ganar información. Vida es simple, curar mucho más. Naturaleza, mucha interacción con la naturaleza y trucos de druida. ¿Sí? Tempestad, por otro lado, es mucho daño de trueno o de rayo. Guerra, te permite tener ataques extra. Engaño, por otra parte, te da duplicidad, ilusiones, superchería y más ilusiones.
Orden, obliga compulsivamente a oponentes y da reacciones a tus aliados. Sepultura hace que mantengas vivos a los vivos y mantengas muertos a los muertos. Muerte te permite tener acceso al daño necrótico, controlar los no muertos y está pensado como una clase para villanos, porque aparece solamente en el manual del narrador. Así es. Descubrimiento, por otra parte, ya en el Resurgir de Dragón, te da hechizos de adivinador y mucha capacidad para obtener información. Conquista, te convierte en una especie de cruzado que recibe mejoras para la batalla. Salvaje, por otro lado, te da poderes elementales y afinidad con las bestias. Dominio del sol te permite imponer el orden y la verdad a través de la luz. Oscuridad te da poderes de corrupción y hechizos que vienen desde el plano negativo. Esos son los subtipos del clérigo. Hablemos de roleo, Germán. Yo creo que antes de hablar de roleo, de dar los típicos consejos de cómo debe interpretar o cómo sugerimos interpretar a un clérigo, para un clérigo tienes que hacerte preguntas previas. Ajá. Primero, ¿tu Dios existe? Existe así físicamente, realmente, Exacto. como una entidad abstracta. Es perceptible objetivamente, son evidenciables, intervienen en el mundo, tienen una historia con el mundo. Eso es importante, y si intervienen, se organizan para hacerlo, tienen agenda, tienen panteones, tienen rivalidades. Por ejemplo, ¿cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son, en el fondo, su impacto en el mundo a un nivel físico? Y en ese sentido, cuando tienen esta capacidad de intervenir en Dios, toman forma, También. crean avatares, se presentan en el mundo, caminan por el mundo. ¿Son enfrentables? ¿Puedo pelear con el avatar del dios? O con el Dios vencer? mismo. Puedo vencer. Hay dioses que han muerto y que han sido suplantados en sus panteones. Exactamente. Entonces, todas esas son preguntas que tienes que hacerte para comprender cómo rolear adecuadamente una persona que su fe es tal que lo lleva a tener poderes mágicos. Por lo mismo, de ahí tenemos que pasar a otras preguntas que son: ¿cómo se expresa tu fe? ¿Tú eres una persona de plegarias, de tomar unas cuentas y contar cada vez que rezas para preparar un hechizo o un truco? Como de forma ritualista. Exactamente. O por el contrario, una cosa mucho más intuitiva, de fervor, de que tú tienes una pasión fervorosa que te hace mostrar tu fe. O tal vez ni siquiera sea eso, tú eres un paradón de los valores de tu Dios y a través de tus acciones, de tu calidad moral, tú logras canalizar tus hechizos. Así es como se expresa tu fe. ¿Cómo llegaste a convertirte en clérigo? ¿Cómo llegaste a obtener estos poderes sagrados, no? Exacto. Fue a través de la vocación, tú recibiste un llamado, a través tal vez institucionalizado, desde chico fuiste y te criaste como para ser clérigo. Dentro de una iglesia, dentro de un templo, sí. Eres un converso consciente. Tras un hecho dramático, cambiaste tu perspectiva frente al mundo y encontraste a tu divinidad ahí. Eso es muy importante como concepto, ¿eh? Sí. Muy importante, como definir el momento y la progresión y el proceso mediante el cual fuiste clerificado. ¿Quién sabe? Sí. Y también puedes definir cómo encontraste tu fe, si eso está ligado como a tu personalidad. Si es que de alguna manera como un miedo, una ira, una indignación con el mundo. Y ahí también te respondes una pregunta respecto a tu personaje frente al mundo. Puede ser que también tengas algunas funciones como asociadas a los poderes de los alineamientos, al bien, al caos, a la maldad. Si es que tu clérigo de alguna manera, o al equilibrio, Sí. tiene que cumplir alguna función dentro del mundo en términos de alineamiento. Tal vez tú debas preguntarte qué es aparte de la fe. Te sientas en la taberna, bebes alcohol, te gusta hacer bromas, te gusta contar anécdotas de tu religión o cuentas historias de tu familia. Son todos aspectos también que trascienden a tu fe como personaje. O por el contrario, puedes mantenerte muy en una línea de clérigo y nunca salirte de ella. Pero ahí viene la pregunta: ¿cómo puedes faltar a tu fe, a tu religión, al mandato de tu Dios? ¿Puedes pecar? ¿Puedes hacer trampa? ¿Te van a castigar? ¿No vas a ser castigado pero sabes que está mal? Tal vez hayan castigos terrenales de tu orden o tal vez castigos divinos. Si eres un clérigo que era un sacerdote, tal vez tomaste votos. ¿Y cuáles son esos votos? Son una buena raíz de cómo interpretar a tu personaje, de pobreza, de castidad, de obediencia, de virtud. Tu clérigo es evangelizador, está tratando de promover una determinada visión, religión, culto, o más bien lo contrario, él es dueño de una verdad, de un culto, y en realidad eso es algo que se reserva para sí de forma muy íntima. Tal vez tu religión es exclusiva.
Sí. Tal vez entre menos gente... Es iniciática. Es iniciática, Es exactamente. hermética. Sí. Ajá. Frente a esta religiosidad que tú expresas, la sociedad reacciona. Tal vez tú vienes de una religión prohibida o de un Dios que está mal visto en esta parte del mundo. Como culto satánico. Así. Exactamente. O que vienes de una religión que es completamente extranjera. La sociedad también va a determinar como una parte importante el trasfondo de tu personaje, porque tu personaje puede venir de una cosa muy formal, ordenado en un monasterio, en un templo, con estudios formales, estudiando los textos sagrados, etc. O pasando ya a aspectos más informales, de que en algún momento sintió una llamada, tuvo una vocación, que sintió que tenía que poner su vida al servicio de una determinada virtud, de alguna divinidad. Hubo un viaje de descubrimiento. Hay una profecía que recae en el personaje que va a determinar su destino de antes de que pueda tomar decisiones. El personaje tuvo una visión, o efectivamente el personaje es un elegido incluso como por derecho de sangre. Ni siquiera fue un momento, tal vez tu familia viene de una estirpe de clérigos. Sí. Todos somos sacerdotes de la religión y por lo tanto era tu destino convertirte en clérigo. O hasta de eres Dios. un descendiente de un determinado Dios y tienes sangre divina en tus venas. Y bueno, yo creo que para ir cerrando un poco todas las interrogantes que se abren con los dioses, también hay que definir cómo los dioses son influidos por tu propia fe. Es posible que tú provoques algún cambio en tu iglesia, en tu culto, en tu divinidad misma, en su propia agenda de lo que conocía respecto a los mortales. Pero hablamos entonces de perfiles. Al interpretar tu personaje y qué cosas no hacer. Por ejemplo, evitemos los estereotipos de sacerdote moralista. En realidad son muy gastados, son cansinos y son conflictivos para grupos Sí, de porque jugadores. no dejan a otros jugadores jugar como quieren sus personajes. Exactamente. Tampoco den este estereotipo de el sacerdote curador. Tal vez el clérigo lo quiera jugar de una forma completamente distinta. Tal vez es un clérigo de guerra que simplemente... Solo quiere dañar, nunca curar. Exactamente. Y es igual de válido. Es igual de válido. Sí, porque su llamado, ¿quién es uno para cuestionar un llamado trascendente? Clérigos son sacerdotes divinos, son obradores de milagros, son personas que están imbuidas de una verdadera fe que provoca efectos inesperados en el mundo. Sí. Otro perfil, por ejemplo, puede ser el del guerrero sagrado, el cruzado que tiene una misión, tiene un código, una agenda de su Dios y lo va a llevar a cabo en la realidad. Puede ser un servidor también, que tenga una función específica, puede ser un profeta, un adivinador, un curandero. Por ejemplo, un acumulador de conocimientos. Lo último también es el clérigo engañado. Es un jugador... Tal vez un jugador lo sabe, o tal vez el jugador no lo sabe, que la religión es corrupta, está engañada. Y en ese sentido, sepa o no el jugador, eso ya depende de las artimañas de los narradores con sus clérigos. Es muy interesante estar constantemente tratando de subvertir y torcer los designios que tiene un clérigo a lo largo de una campaña. Las pruebas de fe son mis favoritas para ponerle como narrador a un clérigo. Sí. Bueno, esperamos ayudarles con esto y si quieren pinchar en esta tarjeta pueden ver algunas de las bajadas que hacemos en la Forja de Aventurero de estos personajes. Para ir cerrando esta guía de clase de los clérigos, yo creo que es importante señalar que son fáciles de crear. Así es. ¿No es cierto? No tan fáciles en cuanto a sus mecánicas, pero sí pueden ser muy útiles para ir progresivamente aprendiendo. Y también es fácil de interpretar, pero darle la profundidad, conectarlo con algo más que no sea un mero cliché, es un poco más difícil, pero tiene muchísimo, muchísimo potencial. Sí, además un personaje muy entretenido, sí. Es muy armónico, siempre es bienvenido un clérigo en un grupo, sí. Por todos los aportes que hace, desde la sanación hasta las mejoras, y también ese como perfil, ese concepto de ser una persona como medular para la campaña, sí. Para lo que va aconteciendo. Donde tanto personajes como jugadores pueden unirse en torno al clérigo. Sí. Con esto les dejamos la invitación abierta a pinchar acá y ver el resto de los videos que tenemos preparados para otras clases y las clases que vendrán en Sin Pantalla. No olviden suscribirse en el canal. La Forja de Aventurero es nuestro otro serie de videos donde nosotros materializamos todos estos conceptos en personajes. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.